Muy bien, damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes en la escuela dominical esta tarde, que podamos juntos alabar el nombre de nuestro Señor. Vamos a presentarles el tema de esta tarde. El tema es la preeminencia del Evangelio. El texto es en Hechos capítulo 14 y el enfoque es algunos versículos ahí del capítulo 14. El versículo clave es Hechos 14, 27. El objetivo es: el Evangelio Salvador debe predominar en todo usted. Algunos no estarán de acuerdo, unos cuantos se burlarán, pero compartir el mensaje del Evangelio en Cristo es su tarea primordial. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 17. 1 Corintios capítulo 17, ahí está en pantalla si quieren verlo ahí o pueden buscarlo en sus Biblias. 1 Corintios capítulo 1 y comenzando con el versículo 17. Puestos de pie, vamos a leer la palabra del Señor. 1 Corintios 1, comenzando con el versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Que Dios añada su bendición a la lectura de la palabra del Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Hermano Toniel, venga por favor y nos guía en una palabra de oración. Gracias, Señor y Padre Celestial, por esta tarde de domingo, Señor. Te damos gracias porque iniciando este mes de marzo, Señor, nos ponemos en tus manos. Tú eres el hacedor de todas las cosas, Señor. Como acabamos de leer, tú eres la sabiduría, tú eres el poder, Señor. Te pedimos, Señor, que esa sabiduría pueda ser para nosotros, Señor, al escudriñar tu palabra, y que a través de los medios también otras personas, Señor, puedan llegar a ese entendimiento que Jesucristo es el camino hacia ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Entonces la lección de hoy es la preeminencia del Evangelio. Y estamos en Hechos capítulo 14. Esta es la última lección de este trimestre y vamos a continuar el siguiente trimestre en el capítulo 15 hasta el final del libro de los Hechos. El enfoque de la lección de hoy es algunos versículos en el capítulo 14. Y vamos a decir todos juntos el versículo clave. El versículo clave es Hechos 14, 27, juntos. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hechos 14, 27. Otra vez. Hechos 14, 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hechos 14, 27. El objetivo de la lección de hoy es que el Evangelio Salvador debe predominar en todo usted.
Algunos no estarían de acuerdo, otros se burlarán, pero compartir el mensaje del Evangelio en Cristo es su tarea primordial. Hemos estado estudiando en el libro de los Hechos, y la lección pasada estuvimos en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 es lo que nosotros le llamamos el comienzo de misiones modernas. Es lo que le llamamos el comienzo de misiones modernas, porque en Hechos capítulo 13 es donde encontramos que el apóstol Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia de Antioquía y luego regresaron, que vamos a estudiar en la lección de hoy. Entonces ellos fueron enviados por una iglesia y regresaron para dar informe a esa iglesia. Así es como nosotros hacemos obra misionera. La obra misionera es conforme al libro de los Hechos, vemos cómo se hace, cómo funciona, y estudiamos la semana pasada en cuanto al comienzo de misiones modernas, y hoy vamos a continuar con esto. Así que el primer punto de la lección de hoy es: el Evangelio causa problemas. Vamos a Hechos capítulo 14, comenzando con el versículo 1. Hechos capítulo 14, comenzando con el versículo 1. Aquí ya vamos en el viaje. Recuerden que en Hechos capítulo 13, Pablo y Bernabé salieron en su viaje misionero. Entonces aquí, comenzando el capítulo 14, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Ahora recordemos que el apóstol Pablo, él era apóstol ¿para quiénes? Pablo a los gentiles. A los gentiles. Pero ¿a quién buscaba primero? A los judíos, exactamente. Entonces él siempre era apóstol a los gentiles, pero él siempre buscaba primero a los judíos, ¿verdad? Y él decía en Romanos capítulo 9, capítulo 10, él habla de su amor por los judíos, y aunque él es apóstol a los gentiles y su llamamiento específicamente es a los gentiles, sin embargo él ama a los judíos y él busca primero a los judíos. Cuando los judíos rechazan, es cuando él se vuelve entonces a los gentiles, pero primeramente les da oportunidad a los judíos. Entonces aquí no es la excepción. Aconteció en Iconio que entraron juntos juntos se refiere a él y Bernabé, en la sinagoga de los judíos. Ahora voy a hablar un poquito en cuanto a la diferencia entre templo y sinagoga. El templo es uno, el templo de Jerusalén, ¿verdad? Entonces el primer templo fue hecho por, ¿quién hizo el primer templo? Salomón. El segundo templo, ¿quién lo hizo? Lo reedificó Nehemías. Nehemías hizo el muro. Okay. ¿Quiénes reconstruyeron el templo? Zorobabel y Esdras. Entonces ellos reconstruyeron el templo, y ese templo es el que estaba, pero Herodes quiso congraciarse con los judíos. Entonces él cogió ese templo de Zorobabel y de Esdras y lo reconstruyó. Entonces se llama el templo de Herodes. Sin embargo, en la sucesión de templos no se considera eso como el tercer templo. Estamos esperando. El tercer templo es el que se va a levantar ahora en la segunda venida de Cristo. Entonces, y eso es en cuanto al templo. Las sinagogas, entonces, es un lugar de reunión, y es un lugar de reunión temporal. De hecho, la palabra sinagoga se refiere a eso, a reunión temporal, donde no se permanece. Por ejemplo, en Juan 1:14, donde dice, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó en el griego es el verbo del sustantivo sinagoga. Entonces, o sea, es establecer una morada temporal. Porque Jesucristo no estableció una morada permanente. Él estableció una morada temporal. Él estuvo con nosotros 33 años y medio. Él se fue, envió el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros para siempre. Entonces, eso es una sinagoga. Las sinagogas, habían varias sinagogas en Jerusalén y habían varias sinagogas en las diferentes ciudades. En las ciudades de los gentiles, si no había suficientes judíos para una sinagoga, ¿qué es lo que hacían? ¿Dónde se reunían? Al lado del río. ¿Recuerdan a Lidia? Entonces en Filipos aparentemente no había suficientes judíos para una sinagoga, entonces se reunían al lado del río.
Ahí es donde se reunían los judíos cuando no había suficientes judíos para una sinagoga. Pero en Iconio había sinagoga. Entonces aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Un momentito. ¿Quiénes son estos griegos que están en la sinagoga? ¿De dónde salieron? ¿Quiénes son? Son gentiles judaizados. O sea, circuncidados y que guardaban la ley. Ellos sí podían entrar. Sin embargo, en el templo ellos podían entrar, pero podían entrar al patio, que es lo que se llama el pórtico de los gentiles, que es donde Jesús limpió, donde estaban las ventas. Entonces era parte del templo, pero el pórtico de los gentiles, que en realidad era el patio del templo. Y entonces ellos no podían entrar más arriba. Habían 4 niveles, en el templo habían 4 niveles. Estaba primeramente el pórtico de los gentiles, que en realidad era el patio. Luego el primer nivel era el pórtico de las mujeres y los niños judíos. El segundo era el pórtico de Israel, que se llamaba, que era el pórtico de los varones judíos. Y el cuarto nivel, entonces, era el pórtico de los sacerdotes y los levitas, el cuarto nivel. Así que, pero aquí estamos hablando de la sinagoga. Entonces, creyó una gran multitud de judíos en la sinagoga y asimismo griegos, o sea, gentiles judaizados. ¿Estamos? Ok. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. O los hermanos son Pablo y Bernabé. Entonces tomen nota, así como con Jesucristo, que los judíos rechazaron a Jesucristo, así ahora también los judíos en las provincias donde Pablo está estableciendo iglesias, en este caso en Iconio. Entonces los judíos que no creyeron, porque hubo un gran número que creyó, pero los que no creyeron, entonces alborotaron y corrompieron los ánimos de los gentiles judaizados, contra los hermanos. Sigamos leyendo, versículo 3. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces ellos están en Iconio. Qué interesante. Como hubo oposición, se quedaron más tiempo. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Si hay oposición, el Espíritu Santo me está diciendo que me vaya. De hecho, yo recuerdo un pastor que conocí, un hombre de Dios, solo que no comparto su estilo. Él llegaba a una iglesia, él era de esos que de arranque. Entonces él llegaba a una iglesia media muerta y la levantaba. En cuestión de 10, 12, 14 meses o menos, él levantaba una iglesia pujante. Y ya en el primer disturbio, la primera situación en la iglesia, que alguien se oponía a él, entonces él sentía que el Espíritu Santo lo estaba mandando por otro lado. Así que él estaba en una iglesia 7 meses, a lo máximo 1 año. Donde más estuvo fue 1 año y medio. Pero hacía una gran obra donde estaba. Y así hay de esos. Y hacen falta en la obra del Señor, ¿verdad? Porque hay algunos hermanos que son de esos, pero se quedan. Y entonces lo que hacen es que destruyen, porque no están para un pastorado largo. Cada uno tiene su propio llamamiento. Bien. Pero este hermano tenía eso. Y él llegaba y levantaba y se iba. Nosotros, entonces, vemos aquí donde ellos más bien se quedaron. Yo aprendí de un hermano que fue mi pastor. Bueno, no fue mi pastor, fue mi profesor. Fue mi profesor. Y él estuvo 18 años en la iglesia donde, la iglesia que me envió aquí a Costa Rica. La iglesia que me auspició y me envió aquí a Costa Rica. Fue mi iglesia auspiciadora 15 años. Fue la iglesia con la que se levantó el templo Hebrón. Y
él nos contaba cómo había oposición en la iglesia. Y como había mucha oposición, entonces él se quedó mucho tiempo. Él hizo una casa pastoral. Ya él tenía como 16 años de estar ahí, cuando hizo una casa pastoral. Ahora hizo una casa pastoral grande, muy bonita, muy lujosa. Y fue criticado, había un diácono en especial, que lo criticaba y le decía que cómo era posible que él estaba haciendo eso a costa de la iglesia, que era para su familia y que cómo era posible que no, bueno, todo criticó y él nunca dijo nada, nunca respondió. Cuando terminó la casa pastoral, entonces llegó a la sesión de negocios de la iglesia y dijo: aquí están las llaves de la casa pastoral, será para el próximo pastor porque aquí está mi renuncia, me voy. Y le dejó la casa a su sucesor. Pero él nos enseñó, él como profesor, él nos dijo: hermanos, ustedes necesitan algo que él llamó pegajosidad. Pegajosidad es quedarse en una iglesia hasta que usted termine lo que el Espíritu Santo lo mandó a hacer. Pueden venir las críticas, pueden venir los desórdenes, pueden venir lo que sea. Usted váyase cuando es el tiempo del Señor, no cuando es el tiempo de los hombres. Entonces, debido a eso permitió que yo estuviera 26 años en la iglesia de Hebrón. Eso permitió que yo he estado 12, 15 años en un solo lugar. En Canaán, 12 años acá. Ya voy por como 18, porque aquí la iglesia se fue a pique y estamos volviendo casi, estamos empezando casi de cero. Así que, y aquí estoy. ¿Por qué? Bueno, porque él me enseñó pegajosidad. Él me enseñó a quedarme en el lugar hasta que Dios determine lo contrario. Y esto es lo que está indicando Pablo y Bernabé. Como hubo oposición y como los judíos se opusieron, entonces por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Aquí está el asunto: no confiar en uno mismo, no confiar en las habilidades de uno mismo. Cada uno de nosotros tenemos nuestros dones y nuestros talentos que Dios nos ha dado para servicio y para desarrollar el ministerio que el Señor nos ha encomendado. Pero nunca debemos confiar en nosotros, ni en nuestras habilidades, ni en los dones y talentos que el Señor nos ha dado a nosotros. Siempre debe ser confiados en el Señor, ¿cierto? El cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Sigamos leyendo, versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Entonces ya estamos hablando aquí de la ciudad. O sea, la ciudad es los gentiles. Dice el versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. O sea, ya ellos sintieron que era tiempo de irse. Entonces lo importante es que donde el apóstol Pablo iba, él causaba o avivamiento o revuelto, o revuelo. Y el evangelio debe hacer eso precisamente. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Dice en Romanos 1:16, porque el evangelio es poder de Dios. La palabra poder, que se traduce ahí poder, es la palabra griega dinamis. ¿A qué se le parece la palabra griega dinamis? Dinamita, exactamente, poder explosivo, dinamita, porque el evangelio es dinamita, poder de Dios, poder explosivo de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces el Espíritu Santo se encarga, nosotros damos testimonio. Por cierto, hoy estaba escuchando un mensaje donde dice que nosotros debemos siempre dar testimonio, no tanto por lo que decimos, sino por lo que vivimos. Y decía este predicador, dice, la gente prefiere 1000 veces ver un sermón que escuchar un sermón, ¿verdad? El problema es que muchas veces escuchan un sermón pero no lo están viendo en las vidas de los hermanos.
Ok, vamos entonces a seguir. Vamos ahora al segundo punto de la lección de esta tarde. El Evangelio confirma y establece iglesias. Entonces aquí hubo un caso cuando el apóstol Pablo fue apedreado. Si ustedes leen los pasajes que están entre el versículo 7 y el versículo 20, entonces él fue apedreado, pero rodeándolo los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea, donde él iba, había los que creían, y había avivamiento. Los que no creían causaban desorden, causaban revuelo, atacaban, inclusive apedrearon a Pablo. Cuando él da su testimonio, él dice que fue apedreado 2 veces. Entonces lo dejaron por muerto, se levantó, el Señor lo salvó, no era su tiempo todavía. Seguimos leyendo versículo 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Entonces, tomen nota. Volvieron a Listra. Ahora, ¿qué había sucedido en Iconio? Un revuelo y las autoridades ya estaban sobre él. Exactamente. Entonces, ahora está volviendo, ¿verdad? Iba camino ¿a dónde va? Camino a Antioquía. ¿Qué había en Antioquía? ¿Alguien recuerda qué había en Antioquía? Antioquía fue la iglesia que lo envió. La iglesia auspiciadora, la iglesia enviadora. La iglesia de Antioquía era la iglesia enviadora, la iglesia auspiciadora. Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ok, ¿alguien leyó eso? Hoy no tanto, en aquel tiempo más. Sin embargo, hermanos, tengo buenas y malas noticias. Las buenas noticias es que Cristo viene. ¿Quién dice amén? Las malas noticias es que antes que Cristo venga, esto se va a poner peor. Antes de ponerse mejor, se va a poner peor. Ya está empeorando. Ya lo estamos viendo en todas partes, donde un profesor en una universidad en Estados Unidos fue expulsado de la facultad porque se atrevió a declarar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y lo echaron. Lo echaron. Otro hombre también se atrevió a definir lo que es un hombre y lo que es una mujer, porque ahora hay una gran confusión de que el hombre que quiere ser mujer, hay que reconocerlo y hay que usar los pronombres para referirse a él. Inclusive hay que permitir que participe en deportes de mujeres. Esto es lo que está sucediendo ahorita, hermanos, y lo estamos viendo por todas partes. Y si alguien se opone, entonces lo juzgan y puede inclusive ir a parar a la cárcel. ¿Por qué? Porque le están llamando a eso odio, crimen de odio, porque está hablando mal de una persona que quiere llamarse mujer siendo hombre, y lo están difamando, están hablando mal, y eso se llama crimen de odio, y los crímenes de odio son encarcelados, así como lo oyen. Así que esto va de mal en peor. Creemos que eso era solamente en aquel entonces. Por eso dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Recuerden que cuando ellos iban para adentro, o sea, salieron de la iglesia de Antioquía, y entonces iban para adentro, ellos iban plantando iglesias. Ahora están regresando y están constituyendo ancianos. O sea, están viendo quiénes son los hermanos que son llamados dentro de las iglesias que ellos plantaron, y están constituyendo ancianos. Ancianos son pastores y diáconos. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí no lo mencionan, pero hay imposición de manos ahí también, donde los están ordenando al Evangelio. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí?
¿Estamos bien? ¿Seguimos adelante? Ok, vamos con el tercer punto de la lección de esta tarde. Vamos a Hechos capítulo 14 y el versículo 24, donde los misioneros regresan a la iglesia auspiciadora, la iglesia enviadora, y rinden su informe. Dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Aquí están regresando. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. O sea, es una forma de explicar y definir una iglesia enviadora, una iglesia auspiciadora. La iglesia de Antioquía, en Hechos capítulo 13, vemos que ellos estaban sirviendo al Señor, trabajando por el Señor, y el Espíritu Santo le dijo a la iglesia, separadme a Pablo y a Bernabé, Saulo y Bernabé, que se llamaban en ese entonces. Saulo es hebreo, Pablo es griego, para la obra que los he llamado. Entonces la iglesia los separó, hubo imposición de manos y los enviaron, y ellos entonces están actuando bajo la autoridad de la iglesia de Antioquía, que es como siempre debe hacerse. Un misionero es enviado. Entonces quiero explicar. Un apóstol es llamado por Jesucristo y enviado por Jesucristo. Y son 12. Un misionero es llamado por Jesucristo y enviado por una iglesia como misionero. La palabra misionero significa enviado. Entonces, ellos fueron enviados por la iglesia de Antioquía como misioneros. Pablo tiene la característica de ser apóstol y también de ser misionero. Las dos cosas. Entonces ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Qué interesante esto. A veces no cumplimos. Somos enviados, pero no cumplimos. Sí, Heidi. Un apóstol, sí, no, los apóstoles de hoy no existen. La gente que anda diciendo que son apóstoles no, son obreros fraudulentos. Pero digamos, en el caso de Pablo, que funda iglesia, que es enviado como misionero. Ok. Dice, un apóstol funda iglesia. Funda iglesias. Funda iglesia. Ajá. Y hace su ministerio de apóstol también. No, no, sí, son dos cosas. Sí, Pablo era las dos cosas. Pablo era apóstol y Pablo era también misionero, ¿verdad? Yo no soy apóstol. Ahora, cuando yo planto una iglesia y la iglesia no anda como debería andar, yo quisiera tener el don del apostolado y poder llegar y arreglar las cosas, pero no puedo. Ya la iglesia se organizó, ya es una iglesia independiente, autónoma y soberana, y entonces ellos entregarán cuentas al Señor. Ya yo no puedo regresar a aquella iglesia y hacer cambios. Mi trabajo es plantar iglesias, sembrar iglesias, y entonces una vez que se organiza la iglesia en iglesia, entonces corta la cuerda umbilical, por decirlo así, ya se independiza de la iglesia auspiciadora o enviadora, ya queda independiente, y entonces yo sigo para ir a plantar otra iglesia. La palabra apóstol en español, en la lengua original, creo que viene del griego, da a entender que es enviado. Es correcto. Entonces es como digamos que nosotros es casi que lo mismo que misionero, pero son cosas diferentes. Pero la palabra apóstol es enviado, traducido al español. Las dos palabras significan lo mismo. Apóstol es griego, misionero es latín. Pero la forma en que se usan es diferente. ¿Verdad? Las dos palabras significan lo mismo. Apóstol es griego, misionero es latín. ¿Verdad? Pero aquí está la gran diferencia. Apóstoles solo hay 12. Entonces el apóstol es llamado por Jesucristo y enviado por Jesucristo.
son los 12 apóstoles. Uno de los requisitos es conocer personalmente a Jesucristo, ¿verdad? Entonces los 12, incluyendo Pablo, cumplen con eso, porque él vio a Jesucristo y él recibió su enseñanza de Jesucristo directamente. Bueno, el Espíritu Santo, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Dice en Gálatas que él no lo recibió de otros, sino que el evangelio que él predicaba lo recibió directamente del Señor. Esos son los 12 apóstoles. El misionero, entonces Pablo era las dos cosas. Por eso me encanta, porque Pablo entonces nos introduce a lo que llamamos misiones modernas. Empiezan en Hechos capítulo 13, donde una iglesia, en este caso una iglesia de judíos y gentiles, entonces fue usada por el Espíritu Santo para ser la primera iglesia auspiciadora. Entonces envió a uno que era apóstol, Pablo, y otro que no era apóstol, Bernabé, ¿verdad? Entonces los envió a ellos dos como misioneros de la iglesia. Entonces ellos van bajo la autoridad de la iglesia. Ellos están bautizando bajo la autoridad de la iglesia que los envió. Ellos están estableciendo todo bajo la iglesia que los estableció, que los envió. Están organizando iglesias inclusive, bajo la autoridad de la iglesia que los envió. Y ahora, entonces, están regresando, lo que llamamos nosotros el primer viaje misionero. El primer viaje misionero es Hechos capítulos 13 y 14. Entonces, el capítulo 15 recuerda que es el concilio de Jerusalén. Entonces, es un paréntesis en el ministerio de Pablo, que él también está ahí, pero no es uno de sus viajes. Entonces, ahora están regresando a la iglesia que los envió, la iglesia que los había encomendado a la gracia de Dios, para la obra que habían cumplido. Versículo 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Están dando su informe, ¿verdad? ¿Qué es lo que los misioneros tenemos que hacer? Los misioneros tenemos que estar constantemente rindiendo informes. Ahora, en el caso de ellos, lo hicieron cuando regresaron de su primer viaje misionero, porque en ese entonces no era cuestión de enviar un correo o de meterse a Instagram, meterse a internet y entonces mandar un correo por un correo electrónico para mandarles un informe a la iglesia, que es lo que yo hago ahora. En ese entonces no había nada de eso, sino que cuando ellos regresaron después de su primer viaje rindieron el informe. Yo tengo que estar mensualmente tengo que rendir informe, ¿verdad? O sea, el mes que yo no rindo informe no hay plata. Así está entendido, sí, ese es el acuerdo. Entonces el mes que yo no mando informe no hay plata, no me mandan la ofrenda de sostén. Entonces yo tengo para el 15 del mes tiene que estar eso en manos de los hermanos allá. Entonces si no está antes, yo generalmente lo veo alrededor del 1 del mes. A veces se me atrasa y entonces la secretaria de la iglesia me jala el mecate. Ya cuando es el 10 y no ha recibido mi informe, entonces me jala el mecate. Hermano, ya es el 10. Hermano, ¿qué pasó con el informe? Y entonces me jala el mecate, porque ellos están muy al cuidado, ¿verdad? A veces a mí se me olvida, y entonces así es como funciona. Ellos reunieron a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Versículo 28. Ya casi vamos terminando la lección de hoy. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Entonces ahí entre el primer viaje y el segundo viaje hay un tiempo. De hecho, entre el primer viaje y el segundo viaje está el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, que vamos a estudiar la próxima semana, si Dios lo permite. Ok, ¿alguna pregunta o comentario? Hasta aquí. Sí. En la situación geográfica en la que se habla de Iconio, de Listra y de Derbe, queda muy cerca relativamente de la zona de catástrofe de terremoto en Turquía, que ese lugar es Turquía hoy en día. Y esas son las rutas de Pablo, es por donde hay gran situación difícil. Me imagino que hay muchas iglesias todavía en esa zona que sufrieron mucho por el terremoto.
hay algunas iglesias ahí, todo eso es territorio de los musulmanes. Y hay mucha persecución de los cristianos. De hecho, en Turquía persiguen a los cristianos. Pero estoy buscando aquí a ver si encuentro dónde está. No lo veo acá. A ver, déjeme ver un momentito. No, para la próxima semana les tengo el mapa. Creí que lo tenía acá, pero lo que me salió es el tabernáculo ahí. Pero para la próxima semana les tengo el mapa para que puedan orientarse un poco mejor dónde está ubicado todo eso. Entonces, hemos estado viendo a través de los estudios, en el libro de los Hechos, el capítulo 1, vimos donde Jesús se les apareció y les encargó que no se fueran de Jerusalén, sino que quedaran ahí hasta que fueran investidos del Espíritu Santo. Eso ocurrió, la iglesia recibió poder en el día de Pentecostés. Recuerden que la iglesia no comenzó en el día de Pentecostés. La iglesia comenzó al principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia recibió todo lo que necesitaba como iglesia antes de la crucifixión de antes de su muerte, sepultura y resurrección. La gran comisión fue dada ya después de su resurrección, pero todo lo demás, la autoridad para bautizar, la cena del Señor y la autoridad para hacer discípulos, todo eso fue antes del día de Pentecostés. En el día de Pentecostés recibieron poder y la iglesia entonces comenzó a predicar y se quedaron en Jerusalén. ¿Qué sucedió para que la iglesia se dispersara? Porque Jesús les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos del Espíritu Santo. Sin embargo, ellos se quedaron más tiempo. ¿Qué fue lo que hizo que la iglesia de Jerusalén se dispersara? ¿Ah? Ajá, ¿la persecución de quién? Esteban. Ajá, ¿quién? De Pablo. Ajá, Saulo. Sí, la persecución tan feroz de Saulo que la iglesia se dispersó. Y entonces dice en el capítulo 11 que los que iban predicando, iban anunciando el evangelio, o sea, las iglesias iban haciendo así, por todas partes. Se iban levantando iglesias por todas partes como consecuencia de la dispersión de la iglesia, como consecuencia de la persecución de Saulo de Tarso, ¿verdad? Entonces, las iglesias iban levantándose y vemos en Hechos capítulo 11, cuando llegaron a Antioquía, entonces le predicaron la palabra no solamente a judíos, sino que también a los gentiles. Ahora entonces hemos estado viendo cómo la iglesia de Antioquía envió a Saulo y Bernabé. Ahora están regresando para dar su informe al respecto. Con esto entonces vamos a terminar la lección, la clase escuela dominical, no sin antes invitar que usted tome las decisiones con el Señor que necesita tomar. ¿Qué incluye? Bueno, aceptar a Cristo como Salvador si no lo ha hecho, pero también como cristianos, predicar el Evangelio. ¿A través de qué? Nuestro diario vivir. También la palabra, pero especialmente el sermón no hablado, el sermón vivido, que es lo que el mundo está esperando ver, para testimonio, para que otros puedan apoderarse de eso que Dios les está dando a cada uno de nosotros. Puestos de pie, gracias Señor por tu palabra. Pedimos Señor que tú la tomes y la uses para tu honra y para tu gloria, que podamos aplicarla a nuestras vidas al estudiar Señor los comienzos de la iglesia que tú estableciste aquí en la tierra y de la cual nosotros formamos parte. Podamos entender cuál es nuestra parte en la dispersión del Evangelio para tu honra y para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.